No somos un alguien, somos un algo que se expresa a través de ese alguien. Vale, muy buenas. Esto es Lo que realmente importa. Tenemos aquí a Sergi Torres. Y nada, vamos a estar un rato hablando, una charla así un poco normal. Y nada, simplemente empezaré con una pregunta, que es lo que voy a hacer a partir de ahora, y es, Sergi, ¿qué es lo que realmente importa? Pues no tengo ni idea. Porque, a mi entender, lo que realmente importa es un misterio. Lo que realmente importa, el fundamento de este instante, la base de nuestra existencia, ¿no? Que parece tan místico, no tengo ni idea. Solo puedo ver sus efectos y vivir sus efectos. Podemos vivir los efectos de lo que importa, pero que lo que realmente importa, quién sabe. A veces me veo a mí mismo pensando, no, esto es lo que realmente importa. Pero es un pensamiento y no. Una vez tuve una reflexión y es la de, bueno, el ego, sabemos que es, bueno, es un poco todos esos mecanismos inconscientes que podemos tener y demás. Y vi que lo que mi ego, mi voz interna, mi juez me decía sobre la importancia de las cosas, vi que lo realmente importante era lo contrario de lo que me decía. Así que lo empecé a usar como guía para ver, hostia, me está diciendo esto, pues voy a ver el contrario. Por ejemplo, ahora mismo mi ego está preocupado por el plano, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo contrario? Pues que estén mis amigos aquí, que estés tú aquí. Eso es lo que, no, puede ser lo que realmente tenga importancia porque es lo que está ocurriendo. Un poco Así lo es. que dices. Sí. Además, es clave lo que estás expresando, porque cuando alguien se da cuenta de esto, empieza a tomar decisiones opuestas a las que el ego plantea. Y esto para el ego es fatal. Pero para lo que realmente importa, es fundamental. Porque si yo me miro un poco y miro mis procesos cognitivos, me doy cuenta de que mis necesidades, mis deseos, mis miedos, mis recuerdos sufridos, todo eso, yo los uso para llenar un vacío. Los uso para estar cómodo en la vida. Pero los uso como hacia afuera, dando importancia a factores externos o a factores del pasado para corregir y llenar y saciar esa parte interna, ¿sí? Pero si en lugar de ir en esa dirección voy en la dirección contraria, ¿cuál es? En sentir ese vacío, en sentir esa necesidad y en sentir ese deseo, estaré encontrándome a mí necesitando, a mí deseando, a mí sufriendo, y ese encuentro es lo que realmente importa. Brutal. Ahí, el otro día me ocurrió una cosa al hilo de lo que comentabas, y hay un libro que se llama Dejar ir, que no me lo he acabado, pero bueno, que habla un poco sobre lo que hay, que tú también hablabas de ello, lo que hay detrás de esas emociones que no queremos sentir, detrás de todo lo que sentimos, ¿no? Que recuerdo a ti hablando como que había una sensación de paz detrás de todo, y el otro día me ocurrió, hice un acto valiente de hablar con mi madre sobre un tema, y de primeras me chocó muchísimo. Y entonces dije, voy a pararme a sentir, voy a entrar ahí, ¿sabes? El ego decía, no, a jugar. Yo decía, bueno, ahora quiero sentir. Y me puse a sentir y eso era ardiente, era heavy, ¿no? Y me va muy bien escribir y escribí también, pero la magia es lo que ocurrió luego, que de alguna manera, naturalmente, no sé por qué, ni creo que importe, se desvanece. Como ya no me dolía tanto eso, de alguna manera. Muy seguido de haber sentido ese terremoto dentro de mí. Y no sé si tú conocías esto, imagino que sí, pero es eso que hablaba el libro de Dejar ir, que es que detrás de todo hay como, si lo sueltas, hay como, no sé, paz. Sí, eso es algo que la mayoría de personas ignoran, y es que detrás de sí mismos está la conciencia básica. Yo ahora estoy siendo Sergi, pero para ser Sergi soy consciente de Sergi y todo el contexto que configura Sergi, el cual te incluye. Eso es a través de la conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy sintiendo una emoción, la que sea, y no quiero ser consciente de esa emoción, la rechazo, no permito que ese proceso de inclusión, de coherencia y de descubrimiento esencial suceda. Cuando tú haces ese gesto que expresas, ni tan siquiera es que la emoción se transforme, sino que esa misma emoción es vista desde ese lugar profundo. Y cuando tú miras a tu cuerpo emocional desde su esencia, te das cuenta de que tiene sentido que yo me sienta así.
Y ese sentido es el que hace que se vea la emoción en paz. Porque estoy en paz de sentir la tristeza, estoy en paz de sentir la angustia, estoy en paz de sentir esa intensidad. La mayoría de personas, misteriosamente, hoy en día, no conocen ese espacio interno. Porque cuando sentimos según qué emociones que catalogamos de insentibles, no queremos sentirlas, empezamos a luchar contra ellas y en lugar de luchar contra las emociones, lo que ocurre es que estamos luchando en contra de ese espacio interno de paz. Es raro, pero lo hacemos así. Voy soltando más reflexiones. Por favor. Había una que las he comentado con ellos, sobre todo con Sergi, que era el hecho de... Yo dije, no todo el mundo ha nacido para ser Buda. Y entonces empecé a reflexionar y a indagar aquí, porque lo solté y luego vamos a mirarlo. Y venía a ser algo así como... Ostras, Kilian Jornet, ¿lo conoces? Sí, no personalmente, pero conozco sus hazañas. O, por ejemplo, Wim Hof, que es Iceman, no sé si te suena. Sí, me suena, practico. ¿Sí? Sí. El método Wim Hof, pues, que ahora hablaremos de ellos si hace falta. Son personas que los veo, son muy activos, ¿no? Y creo que su paz es esa. ¿Puede ser que la paz de Kilian Jornet sea la de ir a 2000 por hora por la montaña? Sí, si en eso él encuentra esa escucha interna. Sí, en él encuentra eso. Yo no encuentro esa escucha haciendo esto, pero él sí. Y seguramente mi forma no le serviría para él. Por eso es muy importante no usar referentes a la hora de seguir sus formas. Lo que Kilian Jornet nos dice es que eso que él hace es posible. Y que hay cosas en mí que yo puedo llevar a cabo que son posibles que no puedo imaginar cuando veo a Kilian. Pero no su forma. Eso es uno de los grandes retos de lo que yo hago, que es hablar a la gente, porque mucha gente se confunde en la forma. Entonces me siguen por la forma y no se siguen a ellos mismos al encuentro de ese espacio desde el que comparto, ¿sí? Tremendo, creo que lo reflexionabas así en algún vídeo que te he oído, que quizá ya ni te acuerdes, pero como que no hace falta ponerse bajo un árbol, cruzar las piernas, ser calvo como yo y ya estar así, ¿no? No hace falta eso. Es reconectar lo que veo en el otro, es decir, lo que veo en ti, que me has inspirado muchísimo, pero encontrarlo en mí de alguna manera y expresarlo de esa manera. Y ese expresar podría ser el Wim Hof cuando se va encima de un iceberg a meditar, o Kilian cuando está ahí, o Messi regateando, ¿no? Eso es. Hay un momento de pasión perfecta donde a través de ti se manifiesta algo. Es una forma que está en coherencia con esa pasión viva. De niños muy pequeños es muy obvio y ves muy claramente cómo disfrutan de sí mismos los niños. ¿De qué forma? Que luego les decimos, no, esta forma no. Deja esta forma y aprende la de todos. Y ahí nos confundimos. Y luego somos adolescentes y estamos enfadados, ¿eh? Y luchamos para encontrar nuestra forma, pero mirando a los adultos en lugar de a los niños, ¿sí? Ahí estamos muy confundidos. Pero si todos nos pudiéramos sentar un momento y mirar, ¿dónde yo disfruto más? ¿Cuándo hago qué? ¿Cuándo el tiempo desaparece? ¿Cuándo el espacio desaparece? Y lo veré. Y a lo mejor encontraré algo que a mi modo de entenderlo es una chorrada. Pero si voy a hacer esa chorrada, ¡wow! Menuda chorrada, ¿verdad? Es como, ¡wow! Porque eso entra en coherencia con mi existencia y mi existencia da sentido a esa chorrada. Y esa chorrada entra en coherencia con mi existencia. Y ahí hay un ser en acción que no es comparable. Hay un chiste que espero que no ofenderá a nadie, pero Buda lo que le ocurre es que está harto de su mediocridad, está harto de la frustración que ve en el mundo, está harto y lo que hace es sentarse y se apoya en un árbol y busca una posición cómoda y determina no levantarse de ahí hasta descubrir el final de ese túnel. Claro, al despertar y al encontrarse con su realidad, pues mira, la foto finish, ¿no? La foto
le llevó a ese tipo de árbol en esa postura. Los que estaban a su alrededor y le vieron trataron de imitar la postura para llegar a eso. Cuando Buda todo lo que dijo fue silencio. Todo lo que Buda dijo fue silencio. Eso es lo que es más divertido ver, ¿no? Entonces, nosotros como no entendemos el silencio, le ponemos palabras, ¿no? Otros maestros en la historia ha habido que no han dejado escritos, que enseñaban en parábolas, en historias, en metáforas, para que no nos quedásemos con las historias, con las parábolas, con los textos, sino que los pudiéramos usar para ir a la esencia de eso que estaba siendo expresado, ¿no? Con esto que comentas me ha venido a la cabeza otra reflexión, que es la de, hostia, entonces la mayor expresión de sabiduría que puede existir, si es que hay una mayor o una menor, es un niño. Porque para mí la sabiduría es pasar del conocimiento a la experiencia de alguna manera, ¿no? Es el hacerlo. Y los niños solo hacen. Y al hilo de esto, yo estoy en la academia, que es hacemos educación emocional para jóvenes y tal, y nos dijeron, traed una foto de niños y una foto actual. Y ayer estuvimos con eso, ¿no? Y yo me veía a mí de niño, me veía al Gerard actual, una más pelo, la otra menos pelo, pero el hecho es, wow, lo que me transmitía el niño, me salía a llorar ya de primeras, ¿no? Gran parte de mí se siente honrado por ese niño, porque sí que lo dejé muy apartado, pero últimamente lo escucho, lo expreso. Pero una de las cosas que me venían del niño, porque me puse a poner palabras a eso, era, hostia, él no tenía problema en expresarse. Es decir, si estaba cabreado, lo expresaba. Si necesitaba llorar, lloraba. Si tenía que romper algo, lo hacía. Si tenía que reír, reía. Es decir, ¿sabes? Era como una continua expresión y en mí ha habido como una gran represión hacia eso durante muchos años. Entonces la pregunta, la reflexión vendría a ser, hostia, ¿qué crees que te diría tu niño pequeño? ¿O qué te dice si lo miraras a los ojos? Me dice eso. Me dice, mírame. Nada más. Mírame. Porque al mirarlo, ya está, ya nos reconocemos. Si tú te miras ahora, desde la perspectiva de este instante, eres niño. Porque ¿qué es lo que es el adulto sino una acumulación de recuerdos fantaseados? ¿Y qué es sino un niño, sino un espacio donde todo fluye, recuerdos incluidos, sin aferrarse ni identificarse con nada? Entonces, ¿tú qué eres ahora sino niño? Entonces, ese niño interno me dice, mírame, y miremos juntos la vida que vives, miremos juntos el instante en el que estás, miremoslo juntos. Buenísimo, buenísimo, porque es que hice una reflexión otro día también, joder, aquí todo el rato reflexionando, que leí en un libro tuyo lo que hizo, no me acuerdo quién, que fue posarse sobre su ignorancia. Y entonces a mí escribiendo me salió como, hostia, cuando me poso en mi ignorancia, cuando me sé ignorante, es cuando reconecto con la inocencia. Y directamente, que es lo que estabas comentando, Anis, directamente cuando conectas con esa inocencia, aparte de que desaparecen las expectativas, todo es un wow. ¿No? Todo es como wow. Y ese reconectar con la ignorancia es lo que nos da tanto miedo, ¿no? Porque es como, hostia, si yo sé, ¿por qué tengo que no saber, no? Y cuando reconecto con esa ignorancia, repito, es como empiezo a aprender todo de nuevo. Te pongo un ejemplo para bajarlo un poco a tierra, porque esto quizá... Pero yo qué sé, hablando con mi madre, que habla muchísimas veces, o con mi padre, pues es cuando vuelvo a llamar, en vez de estar prediciendo todo lo que va a ocurrir de siempre, es párate y escucha lo que te dice, como si fuera, yo que sé, alguien nuevo, ¿no? Y ahí empiezas a aprender un montonazo. Es como un continuo aprender. Y eso me salió de esa reflexión que hiciste, que decías algo así, o creo entender, que la sabiduría es eso, es posarse sobre tu propia ignorancia. Saberte ignorante, ¿no? Es un gesto mental tan obvio, tan coherente, el poder darme cuenta de que yo existo ahora. Sí, tengo mis recuerdos, pero ¿cuándo los recuerdo? Ahora. Sí, tengo mis planes, pero ¿cuándo los planifico? Ahora. Ok, estoy ahora. ¿Qué sé yo de este instante? No lo sé. Mis recuerdos vienen al rescate. Que sí sabes que estás aquí, que tal...
Vale, pero ¿tú qué sabes de este instante? No, yo no sé nada. Ah, vale, gracias, ¿no? ¿Qué sé yo de relacionarme con otra persona en este instante? No lo sé. O sea, ahora mismo estoy en la pasión de descubrir qué es percibirme separado, qué es relacionarme desde esa separación y qué es descubrir la unidad del instante. Lo estoy viendo ahora. Verlo ahora significa que lo descubro ahora y eso significa que lo ignoro. Que lo ignoro significa que lo descubro y que lo descubro significa que lo sé y que lo sé significa que lo ignoro. Entonces veo que la ignorancia sigue siendo sabiduría y la sabiduría es ignorancia y no me peleo con eso. Ay. No necesito saber algo por añadidura que yo le añada a este instante para controlar, manejar o defenderme o saber no sé qué cosa, que al final es una máscara que pongo enfrente, un filtro que no me permite descubrir el conocimiento que se me está mostrando aquí. Se me está mostrando la unidad de mi existencia a través de la relación contigo. No tengo tiempo para añadir pensamientos y déjame poner la palabra chorras o nimios, ¿no? Que se intenten erigir como los descriptores y narradores de lo que aquí está pasando. ¿Sí? Los seres humanos, la mayoría, vivimos basando el presente con las historias ya contadas, incluso que otros nos contaron. Por eso nos cuesta tanto la transformación, por eso nos cuesta tanto la inocencia, regresar a esa inocencia. Nuestros sistemas sociales, culturales, económicos, nos cuesta un horror regresar a la inocencia, porque nos contamos historias y nos las creemos y nos identificamos en ellas. Pero mira qué pasa ahora. ¿Qué más puede pasar ahora que ahora? Es simple, es simple. ¿Qué hay del juego con el ego? Hay un hombre que sigo y tal, que veo sus vídeos, que se llama Diego Dreyfus. Y así, poniendo etiquetas, es un multimillonario excéntrico, podríamos llamar, pero que tiene reflexiones muy profundas, que tiene un autoconocimiento muy profundo y sus reflexiones a mí me encantan, aparte comunica muy bien. Y él pone en juego algo así como, hostia, veo mi ego, ¿vale? Lo observo y veo que es enorme, que me pide locuras y le doy su espacio. Y me permito, es como que veo que se permite jugarlo como un personaje. Eso lo decía también Arcano, el freestyler, que le preguntaban, ¿cómo puedes tirar odio cuando vas a improvisar sobre este? No, es que yo estoy interpretando a un personaje como si fuera una serie o una peli, ¿no? ¿Qué hay de eso? Es decir, en mi caso, te digo, he encontrado paz en el hecho de dejar mi ego explayarse. Por ejemplo, en el fútbol, cuando juego a fútbol yo, aquí donde me ves, soy llamas, o sea, me enciendo. No sé, creo que te gusta el Barça, no sé si has visto Luis Suárez que se vuelve loco, pues un poquillo. Y he encontrado como paz en el hecho de dejarme ahí, que es lo que yo llamo jugar el ego, ¿no? Es como, ¿qué hay de eso, Sergi? Déjamelo mirar. Vale. Tiene sentido porque el ego es la parte de nuestra conciencia que da la espalda a la conciencia. Si yo le doy la espalda al ego, ya está, estoy atrapado. Vale. Si el ego es el espacio de mi conciencia que le da la espalda a la conciencia, el ego es la inconsciencia. Si yo no quiero ser consciente del ego, añado inconsciencia, el ego se alimenta de eso. Sin darme cuenta, al rechazar al rechazo, paso a ser el rechazo. Ahí no hay juego, ahí solo hay sufrimiento, ahí solo veo lo que el ego ve. ¿Qué es lo que el ego ve? Nada. Absolutamente nada. Solo ve lo que piensa. Nada más. No ve al pensador, no ve la fuente del pensamiento, no ve el instante en el que piensa, no ve la conciencia desde la que piensa, no ve nada. Entonces, poder ser consciente del ego y darme cuenta de su existencia, le incluye en la existencia. Si le incluye en la existencia, el ego ya no es una ausencia de conciencia. Y el ego entonces pasa a ser un instrumento de expresión de la conciencia. Porque eres libre de representar ese papel. Cuando tú juegas conscientemente al ego, conscientemente puedes dejar
de jugarlo. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Muchas personas buscan la paz o hay mucho dicho dentro de un contexto espiritual señalando al ego como algo perjudicial, algo menor, inferior, de lo que hay que huir, en lugar de atravesarlo. Porque si no lo atraviesas, no puedes ver lo que hay al otro lado del ego. ¿Qué es lo que hay al otro lado del ego? El no ego, la ausencia de ego. Entonces tienes que ir hacia el ego para cruzarlo y mirar a través de sus ojos y ver qué hay más allá de él. Buenísimo. Continuamos. Hay unos elementos a mí en mi vida que me fascinan, es eso de la fascinación, que son los pioneros, ¿vale? Y para mí pioneros son, por ejemplo, Wim Hof en su momento, me lo estudio mucho, podríamos decir, y este tío subió al Everest en bañador, ¿vale? O sea, ya está, game over. Para mí eso es un pionero, es alguien que hace posible lo que yo creía imposible. Por ejemplo, en el Barça, Messi. Para mí Messi, ya lo digo siempre, tengo que poner el vídeo a súper lento porque el tío no sé cómo lo hace, ¿vale? Es antinatural. Otra vez, posible lo imposible, ¿no? Me alucinan esos elementos que me inspiran de alguna manera, esos elementos que mi cabeza creía imposibles y se empiezan a tornar posibles, es cuando mi ser se expresa más bestiamente, podríamos decir, porque entonces entiendo que no hay límites y me encuentro con mi libertad. Y que no haya límites no significa que ahora pueda saltar y tocar la luna, pero voy más allá, es la importancia de esos límites. Y eso te quería reflexionar sobre eso, sobre, hostia, qué pasada los pioneros, ¿no? Porque es gente que rompe sus propios límites de alguna manera. Y puede que todos lo seamos y por eso al verlos nos alucine. Pero aún así, que un tío suba al Everest en bañador, ¡wow! Estaba viendo la imagen de Wim Hof subiendo y al lado, pasando por al lado de alguien que está subiendo con todo el equipaje cubierto, con congelación en las extremidades, con el oxígeno, ¿no? Y él subiendo en el bañador. ¡Ey! ¿No? Porque lo que señala es, está muy bien tu experiencia, pero hay alternativas, ¿no? Hay espacios para otra cosa. Pero a nosotros nos encanta lo imposible, para quedarnos dentro de su jaula. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Nos encanta. Tenemos monitorizado todo aquello que representa una imposibilidad para nosotros. Es imposible. Eso es imposible. Y el ego vive ahí dentro. Esas personas a las que tú llamas pioneros son personas valientes, que han tenido que tomar la decisión de dejar de creer lo que todo el mundo cree y de dejar de hacer lo que todo el mundo hace. Eso implica un momento de tránsito de pura soledad. De pura soledad. El que es pionero tiene que asumir su existencia individual como un ser solitario para descubrir la unidad que hay más allá del límite. Cuando Wim Hof hace esto, se da la vuelta y no cesa de decir todos lo podéis hacer, porque descubre la unidad de su experiencia. La descubre. Todos los pioneros que descubren lo descubren desde un lugar esencial que les une a la vida. Y una vez estás unido a la vida, estás unido a las posibilidades y ves a todo el mundo en sus posibilidades, lo ves. Y ves los límites que se autoimponen, los ves y los respetas. Entonces escuchas, hay mucha gente, que no lo voy a poner ahora encima de la mesa, que hace cosas que la ciencia no corrobora. No solo no lo corrobora, sino que lo desprecia. Wim Hof al principio. Ahora él ha usado la ciencia para corroborar. No se lo creía. Han tenido que estudiarle y descubrir que él usa a voluntad un espacio involuntario del ser humano que se había dictaminado como involuntario. Entonces, cuando usamos la ciencia para determinar lo imposible, cerramos el candado de la mente humana. Porque aquello que ve lo puede demostrar y al demostrar termina de creérselo. Pero si usamos la ciencia para ver lo que creemos,
aquello que estamos demostrando como imposible pasa a ser una posibilidad, y eso es lo que muchas personas están empezando a demostrar. Y vamos a ir viendo más personas que cada vez demuestran más cosas en su propia experiencia, mucho más lejos de nuestro conocimiento científico. Y la ciencia tiene que ponerse al servicio de esas personas para habilitar posibilidades. Nada más. Hablabas de valentía y ahora a ver qué te sale a ti. A mí descubrí en mí que la valentía no era el hecho de vencer al miedo, como había tratado muchas veces, sino de integrarlo. Porque el movimiento que se suele hacer, sobre todo en el tema espiritual y tal, o más motivacional, que también estuve mucho, es el de tienes que vencer tu miedo, ¿no? Y me descubrí que era integrar mi miedo y basarlo en lo que tú decías, que lo aprendí de ti, en sensaciones. Hay un parloteo, ok, pero vamos a ver qué dice de mí este miedo, estas sensaciones. Y ahí es donde me encontré sabio, encontrándome incómodo, o sea, cómodo en mi incomodidad. Estaba incómodo, me permitía sentirlo y ahí encontraba ese resquicio de comodidad que soy yo también. Así que la valentía para mí es ese integrar el miedo, dejar de huir de él, de alguna manera, tenerle miedo al miedo, que es ese bucle, ¿no? Integrar. Tú acabas de transformar la frase "el miedo paraliza" por "el miedo te puede transformar". Porque si asumes ese espacio ya no eres el mismo. ¿Cuántos pensamientos, decisiones, recuerdos y planes de futuro se basan en el miedo presente? Tú haces ese gesto y tú te liberas de tu concepción del miedo. Entonces, luchar contra el miedo confirma al miedo. Integrarlo lo trasciende. Insisto, no porque el miedo se trascienda, sino porque te das cuenta de que tú eres eso. Tú eres eso en esa forma. Y que no pasa nada por sentir miedo. Pero si no pasa nada y te acercas a sentirlo, te das cuenta de que el miedo no tiene nada que ver de la historia que yo me he contado. Y entonces puedo ver el mecanismo cognitivo que el miedo usa para determinar un futuro que está basado en el miedo, a través del cual tomo una decisión presente para dirigirme. No tiene sentido. Y entonces me doy cuenta de lo que expresas, que el miedo en realidad es una sensación física, que lo único que aporta es más sangre a mi sistema para que pueda actuar con más conciencia ante este escenario. Ese sistema de huida, cuando venía el mamut o el tigre, que llevaba toda la sangre al músculo para salir corriendo, puedo verlo, monitorizarlo como no hay mamut, es una situación psicológica, por lo tanto esa sangre no solo va al músculo, va al cerebro. Por lo tanto puedo usar el cerebro también como músculo para mirar esa situación y tomar nuevas decisiones. Claro, lo comentaba Sadhguru, que es un tío en la India que habla de estos temas, y él decía, tenemos una mente acojonante, una inteligencia muy bestia. La putada, en general, es que se te ha tornado a tu contra. No intentes luchar contra tu mente, contra tu inteligencia, sino más bien integrarte para aprovechar esa inteligencia, entonces el potencial es abismal. Ahora quería ir por otro lado, Sergi, más en el plano de hacer consciente lo inconsciente. En cierto punto de mi vida, gracias a un amigo, Ricard, me habló del eneagrama. No sé si conoces la herramienta del eneagrama. La conozco como conozco un violín. Sé que existe, pero no lo sé tocar. Vale, pues básicamente era esa la reflexión, si la conocías o si te había servido para algo. En mi caso, siempre lo comento, me sirvió para ver mis mecanismos inconscientes que tenía. Vi el eneatipo 9 y empecé, hostia, ¿no? Y era como verme a mí desde un plano más abstracto. Simplemente era comentarte si... Conozco otra herramienta más cercana que el eneagrama, en mi caso, que es el diseño humano, donde también plantea una descripción del vehículo, donde hay distintos niveles de vehículo, no solo está el vehículo físico.
está el vehículo mental como estructura, o el vehículo emocional, o el vehículo energético. Entonces, a mí lo que me lleva en este tipo de información es a conocer al detalle aquello que no soy, pero que uso para ser. Entonces, yo puedo ver mi tipología, puedo ver mi estructura mental, puedo ver mis estrategias, puedo ver mi forma de mirar, mi filtro, para ver que no soy el filtro, pero que me expreso a través del filtro. Eso, volviendo a jugar con el ego, me permite desempeñar ese papel, es decir, no ir en contra de mi sistema y al mismo tiempo no estar atado a ello. Por ejemplo, en el diseño humano hay 4 tipologías, yo soy una tipología donde yo no puedo iniciar proyectos, no puedo iniciar cosas, no puedo llevarlos a cabo, soy ideólogo. Mi función es poner ideas sobre la mesa. Bajar la tierra ya es... Por ejemplo, otros lo hacen. Y esperar a que se me invite para esas ideas. Aquellos que tienen la energía para responder a la situación o para iniciar, esperar a ser invitado. Cuando yo sé eso, ceso de iniciar cosas. Y ceso de llevar a cabo proyectos. Y me espero. Y la vida empieza a invitarte. Como siempre me había invitado, pero no lo había visto porque yo estaba... Aquella cosa de, venga, tienes que hacer algo. Sí, el producir. Hay personas que no han nacido para hacer cosas. Suena raro, pero hay personas que no han nacido para producir. Hay personas que han nacido para contemplar o para idear, ¿sí? Y hay personas que han nacido para hacer cosas. Si nos podemos conocer en ese sentido, podemos llevar a cabo ese papel y darnos cuenta de que no estamos limitados a ese papel. Yo soy libre de ese vehículo. Esa es la frase. Pero conozco mi vehículo. Hace falta, creo, conocerlo, ¿no? Creo que nos estamos marchando ya, como dices, sin sus charlas. Yo estoy aquí, tengo un frío, no sé, estoy temblando, creo. Wim Hof. Yo estoy practicando Wim Hof todo el rato. Hostia, a ver, así de bien estás, tío. Claro, porque estoy sintiendo el frío y estoy viendo cómo mi cuerpo está proponiendo un sistema de miedo ante el frío y estoy aplicando Wim Hof. ¿Y no tiemblas? Yo tiemblo. No tiemblo. No sucede. No sucede porque mi cuerpo está integrando el frío. ¿Y adivina qué ocurre? Pues no lo sé. Algo que no controlo que maneja esa sensación de frío. Es extraño. Yo no sé, pero sé que hago esto y sucede. Qué chulo. Yo aguanto 2-3 segundos sobre la ducha fría, más o menos. Eso es lo que piensas. Una vez en la academia, de nuevo, hubo un hombre que me voló la cabeza con sus pensamientos, que es Cristian Carles Turrà, y nos comentó algo que creo que ya había escuchado de ti y de otra gente, pero que nunca había acabado de integrar, aunque sabía que ahí había algo. Hablo de integrar, no hablo de... ¿sabes? Y era el hecho de... Buscamos en la experiencia la felicidad, cuando el camino real, el más profundo, digamos, sería el de encontrarte feliz para aportarlo a la experiencia. Y entonces me di cuenta, al integrarlo, de cojones, cuántas experiencias, o sea, cuánta felicidad estoy buscando en las experiencias que me den esa felicidad. Y es como ese bucle constante. Pues esto que parece tan simple, a priori no lo es para la mente, lo ve en mí, ¿no? A priori no lo era. Y pongo otro ejemplo. Yo hace ya muchos años que vi un vídeo de Sergi y como le pasa a mucha gente, lo empecé a ver y digo, hostia, sí, pero me pierdo muchas cosas. Luego la aparqué, seguí investigando por mi cuenta, investigándome, y cuando volví a ver a Sergi, entendía todo. Y fue como, Dios, ¿qué ha pasado aquí, no? Y es esa integración de la que hablo, es esa pasar del conocimiento a la experiencia, que creo que lo dices tú en muchas charlas, de no tratéis de intelectualizar todo esto, ¿no? Sino de vivirlo. Y no sé por qué decías, sí, por lo de la experiencia. Simplemente eso de verte, encontrarte feliz
y luego imprimirlo en la experiencia, no buscar la experiencia, ¿no? Para que nos dé esa supuesta felicidad. Curiosamente, ese gesto que tú expresas, el descubrirte feliz para poder emanar esa felicidad, es el sumum de la felicidad. La felicidad expandida es el sumum del sentido de la felicidad. Porque ¿qué hace más feliz a la felicidad que expandirse felizmente? ¿Qué hacemos nosotros? No nos miramos, huimos de lo que sentimos y al huir de lo que sentimos buscamos llenarnos. A esa búsqueda del llenarme es lo que yo llamo felicidad. Pero cuando yo busco aquello que yo quiero que me haga feliz, lo estoy buscando desde un estado que no es feliz. Por lo tanto, la felicidad que busco no es felicidad, es lo que pienso que es la felicidad. ¿Qué persigo? Lo que yo pienso que es la felicidad, no persigo la felicidad. De hecho, la felicidad, tú imagínate que existiera una felicidad, ¿vale? Y que 3, 2, 1, ¡ya! ¡A perseguirla! ¿Dónde está? ¡A buscarla! Perdón, ¿qué mierda de felicidad? ¿Cómo va a ser eso felicidad? Sin embargo, si puedo mirar este instante de nuevo, que se me ha pasado por alto, perdona, Gerard, que es que estoy existiendo. Es que es brutal. Mira. ¿Ves? Que es que estoy existiendo. Es que es increíble, tío. Y si lo miro más, ¿cómo existo? Oh, no tengo ni idea. Significa que hay algo que está existiéndome, que no veo. ¡Wow! Y ese wow es el que sale palabra tras palabra, cuando escucho palabra tras palabra, con todo lo que veo que sucede a mi alrededor, todo está en la misma existencia, siendo existido todo simultáneamente. Es más, si me permites el guiño, la persona que nos está viendo ahora está existiendo por la misma existencia en el mismo instante en el que estamos existiendo. No se puede disociar. Cuando vemos esto, ¡wow! A ver si la felicidad no va a ser solo una emocioncilla humana. A ver si la felicidad va a ser un acto existencial. Ahí queda la investigación por hacer, que se resuelve cuando la experimentas, ¿no? Ahí es donde el frío tiene sentido, ahí es donde... Hay una sutileza con lo que comenta Sergi que a veces puede costar de entender, pero él comenta eso de nos fijamos en el cómo se está dando la situación, pero no en el hecho de que se está dando. Es abismal, ¿no? Es lo que decías, estoy vivo. Hostia, estoy vivo. Y ya la reflexión es, en mi caso, darme cuenta de que voy a morir. Cuando integras la muerte, de alguna manera, para mí es la máxima expresión de vida, porque aparte de que dejo de procrastinar cosas, la empiezo a saborear. Es como esos polos, ¿no? Y había en la frase de la peli El Guerrero Pacífico, la cual siempre comento, la película es mi preferida de largo, es una burrada. Sócrates comenta, primero dice, están hablando de la muerte con Dan, no sé si has visto la película. Sí. Vale, pues está Dan comentando con Sócrates y le dice algo así como, están hablando de la muerte, porque se acaban de enfrentar a ella y tal. Y le dice algo así como la muerte, y dice, es una transformación, dice, algo más radical que la pubertad, pero nada por lo que tienes que preocuparte. Es buenísimo. Y seguidamente Dan le dice, ¿qué estás diciendo? Y dice, la muerte no es triste, lo triste es que la gente no sepa vivir. Y con esa simple frase me hizo ver eso, que no puede haber tristeza en una... Sí que puede haber tristeza en una muerte, pero que es lo que te da la vida de alguna manera. Y eso que comenta Sócrates de nada por lo que tengas que preocuparte, ¿no? Lo dice en plan broma, sí, pero no es tan broma. Porque a la vez le está restando importancia a eso, centrándolo otra vez en el momento presente. Y por eso esa peli siempre la recomiendo y siempre la veo, porque cada frase de Sócrates tiene 1000 sutilezas, 1000 cositas que me han ayudado muchísimo. Es brutal la película. Es brutal, además es un ejemplo muy claro de esto que estamos expresando, del buscar la felicidad en un objetivo que no existe ahora y el sufrimiento que eso conlleva y el dolor y que no veo.
porque cuando hago eso tengo que competir con el resto, porque tengo que ser el más visto, el más mejor, el más querido. Imagínate eso llevado a la relación entre dos hermanos, o entre una pareja, o entre dos socios de un proyecto. Pierde el sentido. La relación, el proyecto, pierde el sentido. Mientras, el único sentido, que es este, pasa desapercibido. Este sentido que nos engloba a todos, que nos, voy a decir, ama a todos, pasa desapercibido. Ya voy a acabar de cerrar, yo estaré aquí todo el día, pero creo que ya va a ser hora de irnos. Acabando con la frase en El Guerrero Pacífico de nuevo, que le dice, saca la basura, Dan. Y dice, la basura la sacas tú. Dice, no, la basura está aquí. ¿Y cómo lo hace? Dice, nos vemos mañana, ya te enseñaré cómo. El día siguiente llegan, Dan va con las prisas que todos llevamos. ¿Y qué hace Sócrates? Le dice, ¿tienes prisa? Dice, sí. ¡Fum! Lo lanza al río directamente. Y entonces Dan, ¿qué cojones estás haciendo? ¿No? Y él dice, te he vaciado la mente. Mientras caías, Dan, dime, ¿en qué estabas pensando? ¿No? Y dice, en la universidad, no, en nada, te he vaciado la mente. Entonces Dan le dice, hostia, no lo he visto venir, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Y dice, te pierdes en todo lo que sucede, la mente se te vuelve a llenar. Le hace como un gesto y entonces Dan empieza a ver todo y le dice al final, saca la basura, Dan. La basura es todo aquello que te distrae de lo único que realmente importa. Este momento, aquí y ahora. Y entonces, al final de la película, la última frase de la película, es Dan cogido las anillas. Mira, que justamente tenemos unas anillas ahí, no se ve en la cámara, curioso. Ay, sí, ahí está nuestro Dan. Está nuestro Dan ahí, cogido en las anillas, y se oye la voz de Sócrates, que la tiene como dentro, que le dice, ¿dónde estás, Dan? Y dice, aquí. ¿Qué hora es? Y dice, ahora. Y la última sutileza me flipa. No le dice quién eres, le dice qué eres. Y Dan dice, este momento. Y ahí es cuando también la pregunta ¿quién eres?, tan buscada por mí, cobró el sentido hacia este instante. Eso es. No somos un alguien. Somos un algo que se expresa a través de ese alguien. Brutal. Muchas gracias, Sergi. Esto es lo que realmente importa y nada. Gracias, Gerard. Un honor. Gracias. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento.